Estimados y estimadas estudiantes, hoy revisaremos el concepto de libertad como parte de la unidad 1, Introducción a la comprensión histórica del presente. Pero, ¿qué es libertad? Según Paulo Freire, la libertad es un proceso dinámico en que los seres humanos desarrollan su vocación, su autonomía, sus posibilidades de decisión y de elección, y al mismo tiempo a luchar por su liberación y por la transformación de sus condiciones concretas de existencia. Los seres humanos logran afianzar su propia libertad. Es una relación que se produce en una doble dirección. Por un lado, la libertad ejercida por el ser humano en tanto individuo, y por el otro, su intervención junto con otros en el proceso social y comunitario de construcción de las condiciones sociales, económicas, políticas, para poder vivir esa libertad en un mundo más justo. Es por esto que vamos a presentar 4 tipos de libertades dentro de las posibles. Primero, tenemos la libertad de expresión. Todo ser humano tiene a expresar libremente sus opiniones, publicándolas o comunicándolas, siendo respetadas por el resto de las personas. Esto podría ser, por ejemplo, desde un diario, de una columna, en donde nosotros vamos dando directamente qué pensamos sobre un tema en específico. La libertad de culto. Libertad en el momento de elegir una religión, o no elegir ninguna, según los criterios en los que se cree. Asimismo, se puede practicar abiertamente sin ser oprimidos, persuadidos o discriminados por ello. Tener en consideración que la libertad de culto es súper importante, puesto que últimamente se ha hablado de grupos que están discriminando a otros directamente por la religión. Esta es la parte de que hace limitaciones de la libertad. La religión se puede practicar sin que exista una discriminación. Por lo que a la hora de plantear qué dice cada religión, no se puede ir dejando de lado la tolerancia al resto. Como tercera libertad tenemos la libertad de asociación, que es la facultad de todas las personas como para poder conformar organizaciones o grupos para cumplir un objetivo. Desde lo más básico podemos ver, por ejemplo, cuando se van juntando grupos de fútbol para llegar a obtener una copa. Y como última libertad considerada en esta cápsula tenemos la libertad sexual, que es aquella capacidad que tienen las personas de elegir su propia sexualidad. Acá estamos hablando directamente de que si uno es heterosexual, homosexual, bisexual, etc., no tienen por qué discriminar por tener diferencias de opiniones a través de la sexualidad. También tenemos que considerar que la libertad no es solo la facultad y la voluntad que tenemos nosotros, sino que también la libertad como algo que vamos actuando a través de la comunidad, y que esto es sumamente importante tener en consideración que tiene que existir un respeto por la libertad de los demás. Luego de hablar de esto, tenemos que ver y responder las siguientes preguntas. ¿En qué se parecen y en qué no? ¿Cuál es más importante? Toma en consideración tu entorno, lo que estás viviendo, y desde ahí busca las posibilidades de ir complementando este tipo de libertades y cuál sería más importante para tu percepción, para luego poder revisarla en la primera parte de la clase sincrónica que vamos a tener sobre el concepto de libertad. Para recalcar la importancia de este concepto, tenemos los derechos humanos, el número 19, que habla directamente de este concepto, libertad de expresión. Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Sin embargo, es sumamente importante que nosotros también tenemos que recordar que existen limitaciones para poder hacer una libertad como tal, que son, primeramente, actuar siempre y cuando no se sobrepasen los límites del otro, como lo puedo plantear en los tipos de libertad. Respeto a la libertad individual. También tenemos que considerar
que estos límites se van planteando a través de las leyes y que el mismo concepto de libertad ha cambiado durante la historia, puesto que hay distintos ciclos en la historia de la libertad, donde por diversas necesidades se quita la libertad de los otros, como fue en el caso de la esclavitud. Sin embargo, en la actualidad se busca cada vez una libertad igual para todos, pero desde la responsabilidad individual y la colectiva, como lo planteado por Freire. No solo tenemos que pensar en la libertad individual como un sujeto, yo como la libertad es solo para mí. También hay que pensar que tiene que haber una libertad en la comunidad en donde vamos respetando y tolerando las diferentes opiniones, expresiones, los cultos, los tipos de sexualidad que se pueden mostrar en nuestro entorno. Para poder terminar, tenemos que plantear lo siguiente. No se le otorga la libertad externa, más que en medida exacta en que hayamos sabido en que un momento determinado desarrollar nuestra libertad interna. Nuestra mentalidad también tiene mucho que ver en cómo nosotros vemos los conceptos de libertad. No nos podemos mirar como un individuo solo en la vida, sino que un individuo que vive con personas, que convive y que tiene que ayudar a que esta comunidad tenga una libertad plena según los límites. Para terminar, ¿cómo ves expresar la libertad en tu entorno? Puede ser desde la expresión, puede ser desde el culto o incluso de otras libertades no nombradas en esta cápsula. Por favor, respondan esta pregunta para luego poder conversar en la clase sincrónica que vamos a tener. Muchas gracias.